De la serie El detective Kai Chen, Peter Han. ¿Quién podría pensar que ese hombre de estatura baja, de poco peso sobre sus carnes, casi tan ligero como la brisa misma, tuvo la fuerza para arrancarle la pierna a su contrincante? Aquel sujeto que lo enfrentó le triplicaba en masa, en fuerza y brutalidad. No era un enfrentamiento justo, ni siquiera equilibrado, y sin embargo fue Peter Han, ese saco de hueso que parecía más una sombra que un cuerpo, quien salió con vida de aquella escena grotesca. Kai Chen daba vueltas de un lado a otro en su oficina, como un péndulo frenético, buscando entre sus lógica implacable alguna explicación física, matemática, racional que pudiera justificar lo ocurrido, pero no lo encontraba. Ni siquiera su vasta experiencia como investigador, ni siquiera sus conocimientos forenses podían descifrar cómo ese hombre frágil, a la vista, había ejecutado una hazaña tan sangrienta, tan violenta, tan imposible. Peter Han, ese era su nombre, ese era el sobreviviente. Nadie podría imaginar que detrás de su mirada esquiva y su cuerpo debilitado se ocultaba una fuerza descomunal o quizás algo más. Un instinto primitivo, una respuesta del alma misma al borde de la muerte. Y sin embargo, los hechos estaban ahí. Peter no solo arrancaba de un solo tajo la pierna de su captor, acción que habría exigido una fuerza sobrehumana o una herramienta que no se halló en el lugar, sino que además con sus propias manos le cortó las orejas, como si sus dedos fueran cuchillas, como si su furia y su miedo se hubiesen fundido un filo mortal. La policía científica aún debatía si aquello fue una explosión de adrenalina pura, una reacción de defensa inexplicable, o si, como algunos comenzaban a murmurar, había algo más oscuro, más ancestral en juego. Después del hecho, muchos se preguntaron qué había logrado escapar de aquel sótano lúgubre, sin luz, sin referencia alguna de espacio o tiempo, un lugar donde los pensamientos parecían perderse. Peter jamás ofreció una versión clara de su salida, solo repetía una y otra vez que hubo una luz, una pequeña luz, como si la tierra respirara, que lo guió por entre la oscuridad del túnel. Lo curioso es que ese túnel que la Policía Nacional ahora inspeccionaba no figuraba en ningún plano de construcción ni los servicios subterráneos. Era como si hubiese sido excavado a mano con un propósito específico o con un propósito perdido en el tiempo. Y lo que encontraron dentro del túnel solo añadió más misterio a la pesadilla osamentas, varias, amontonadas en los recovecos como si alguien o algo las hubiera tocado allí a propósito. Algunas parecían humanas, otras no, pero lo más inquietante era el estado en el que se hallaban, completamente limpios, como si se les hubiese retirado cada fragmento de carne con meticulosa dedicación. No habían señales de mordedura ni cortes evidentes. No era como si los huesos hubiesen sido tratados, pulidos hasta quedar tan suaves como los pisos que brillan con incansables pulidoras. Como si se les hubiera rendido un culto macabro, un ritual antiguo quizás del que solo quedaban restos, y el testimonio fragmentado, confuso de Peter Han. Los agentes de la unidad forense descendieron al túnel con luces montadas en los cascos, filmadoras del cuerpo y una precaución que parecía casi insuficiente frente al hedor antiguo que brotaba de la tierra. Cada paso era un eco sin retorno. A medida que avanzaba, el suelo se tornaba más húmedo y las paredes parecían respirar, sudar, humedad y un silencio insoportable. Lo que hallaron más adelante hizo que uno de ellos vomitara contra la pared del pasillo y el otro se quedara paralizado sin articular palabra. Las osamentas no estaban simplemente amontonadas, estaban dispuestas en círculos concéntricos como si hubiesen formado parte de un ritual meticuloso ancestral. En el centro, una piedra tallada sobresalía del suelo, cubierta por símbolos incomprensibles, líneas que se cruzaban como un idioma muerto grabado con herramientas rudimentarias. Encima de esa piedra descansaban 3 cráneos, uno humano, claramente infantil, otro más grande, adulto, con la mandíbula desencajada, y un tercero que no se parecía a nada que los especialistas hubieran visto antes.
No tenía órbitas oculares marcadas ni forma craneal reconocible. Era liso, casi brillante, como si hubiese sido tallado por siglos por manos invisibles. Kai dejó al lugar pasadas las 9 de la noche. Insisto en ver que sí mismo aquello que los reportes describían como una escena ceremonial. Lo que encontró superó cualquier noción que tuviera lógica criminal. Caminó entre los huesos sin tocarlos, observando las marcas que algunos presentaban, cortes perfectamente paralelos, finos, como si una herramienta extremadamente precisa hubiese separado carne del hueso sin romper la estructura. Otros restos, en cambio, estaban vaciados desde dentro, sin astillar ni un fragmento, como si el alma misma hubiese sido arrancada dejando el cascarón seco, un susurro que él asumió fue su imaginación, pareció rozarle el oído cuando se acercó demasiado al centro del círculo. Peter Han no escapó por suerte, murmuró Kai, deteniéndose frente a la piedra ancestral. Este lugar lo dejó ir. El túnel parecía mucho más profundo de lo que los planos permitían, y no tenía una única salida. Lo descubrieron al intentar marcar su trayecto con sogas fluorescentes. En cuestión de minutos, la escuadra se perdió entre la bifurcación de pasadizos estrechos y túneles que se subían y bajaban como si un laberinto hubiese sido diseñado con la intención de confundir a quien osaba entrar. En algunos tramos la piedra estaba tan pulida que reflejaba la luz de la linterna, como si se tratara de un espejo primitivo. Peter Han no había oído por instinto, había sido guiado por quién, por qué, nadie lo sabía, pero alguien lo había marcado como el único sobreviviente, y ahora cada hueso descubierto contaba una historia que la ciencia no podía explicar, que las palabras no alcanzaban a nombrar, y que la razón de Kai comenzaba a temer que explorar. Muchas gracias, espero que les guste mi relato, tengan buenas tardes.